Saludos afectuosos y bienvenidos a este segmento especial que tiene como objetivo el que aprendáis a conoceros mejor a vosotros mismos. ¿Habéis tenido la sensación en alguna ocasión de tomar siempre vuestras decisiones en base a los demás? Pues quién sabe, a lo mejor padecéis eso que se conoce como el síndrome de la niña buena, ¿verdad? Este es un síndrome que cada vez afecta a más mujeres que a hombres y cuyo término fue creado por el psicoterapeuta estadounidense Beverly Angels. Un síndrome que puede que a lo mejor relacionéis con vuestra propia personalidad o que en su defecto podáis vincular a alguien de vuestro círculo que pueda estar sufriendo. Pero bueno, sea como sea, y por si aún no sabéis de qué se trata este famoso síndrome, voy a adelantaros qué es lo que sucede, qué hace que quien lo sufre de siempre pues proporcione más importancia a sus deseos y necesidades, los que le son impuestos, sugeridos por los demás, que a los suyos propios. Pero ¿qué consiste realmente este síndrome y cómo es posible identificarlo y afrontarlo? Bueno, vamos a empezar. Tal y como os he adelantado, el síndrome de la niña buena suele darse más en mujeres, aunque también pueden llegar a padecerlo hombres, y principalmente se identifica cuando la persona que lo sufre antepone los deseos y necesidades de los demás a los suyos propios. Un síndrome que habitualmente suele estar asociado a personas que han sido educadas, rodeadas de bondad, pero a los que les ha faltado pues aprender a defenderse o a cuidar de sí mismas, ¿verdad? Estas personas habitualmente suelen llegar a la edad adulta con esa personalidad complaciente y también con cierto miedo a imponerse o a fracasar o a darse prioridad. Y es que habitualmente desde la infancia la sociedad acostumbra a construir una imagen sobre vosotros mismos y sobre esa idea de que hay que ser buenos con todo el mundo para sentirse aceptados, ¿verdad? Una imagen de nosotros mismos, en general basada en los propios valores de la sociedad, por la que habitualmente la persona siente esa necesidad de querer agradar constantemente a todo el mundo para no salirse del molde socialmente aceptado que le han inculcado. Pero la realidad es que conseguir esto es realmente imposible. Y es precisamente en este punto cuando la persona puede llegar a sentirse excesivamente responsable del bienestar de los demás y a perseguir ese ideal de perfección imposible de alcanzar. ¿Queréis saber cuáles son las características? Bien, antes de abarcar este tema y aprender a identificar el síndrome, creo que es importante mencionar que a pesar de identificarse como síndrome de la niña buena, no me refiero aquí a un trastorno en sí mismo, sino precisamente a un perfil que puede llegar a generar una falta de bienestar psicológico y desde luego problemas a la persona que lo sufre, precisamente por esa autoexigencia constante. Pero en fin, para aprender a identificarlo y hacerle frente es importante saber reconocer algunas de sus características principales. La primera es no saber decir no. Habitualmente las personas que lo sufren han aprendido tanto a anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias, que no se ven con capacidad o derecho para poner límites o sencillamente decir no. La segunda pudiera ser la evitación de conflictos. Esa preocupación constante por los demás hace que también tengan terror a herirlos. Precisamente esto, sumado a esa necesidad constante de mantener una imagen de buena persona ante el mundo, pues hace que habitualmente estas personas eviten los conflictos y eviten mostrarse enfadadas. También hay un miedo constante al fracaso. Para las personas con síndrome de la niña buena, fallar nunca es una opción válida. De hecho, suelen vivir con un miedo constante a decepcionar a los demás y a fracasar. También tienen mucha dificultad en la toma de decisiones. Por eso la inseguridad y las constantes dudas en la toma de decisiones es otra de las características principales de las personas que padecen este síndrome. De hecho, viven con un conflicto interior constante entre lo que les dicta su propia personalidad y lo que les dicta esa necesidad constante de amoldarse a la imagen que la sociedad ha creado de sí mismos, ¿no? Al mismo tiempo, suelen hacer gala de una autoexigencia constante para no salirse del perfil. Por eso no salirse de ese perfil que la sociedad ha creado de estas personas hace que constantemente se automachaquen para no salirse de ese molde. Un aspecto que puede llevar tanto a su vida personal como laboral, de pareja, académica, social, por otros derroteros. ¿Cómo afrontarlo?
Una de las claves principales para superar este síndrome y dejar de lado todas y cada una de sus características que lo definen es que la persona aprende a valerse por sí misma, que aprenda también a tomar el control de su vida y que empiece a priorizar sus propias necesidades e intereses. Una serie de claves y dinámicas no precisamente fáciles de adoptar para las personas que sufren este síndrome, sobre todo por esos constantes valores que desde pequeños vienen implícitos en la sociedad y en el propio círculo. Y precisamente por eso, y ponerse en manos de algún experto o experta en psicología, pues tal vez pudiera ayudar precisamente a reconocerlo y adoptar dinámicas que ayuden a reforzar esa autoestima y esa importancia de trabajar con el propio diálogo interno. Por eso, potenciar la autoestima, desarrollar las habilidades asertivas, dejar a un lado ese miedo de no agradar a todo el mundo, dejar de juzgarse, ¿verdad? O de dar excesivo valor a las necesidades de los demás, es precisamente lo que se necesitará para dejar a un lado este síndrome y mejorar el bienestar psicológico de una vez por todas. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo segmento. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya servido para algo.